Iglesia Aviva les da la bienvenida. Disfrute la palabra de Dios dirigida por el pastor John Edward Herrera. Y volvamos a hacer un recorderis en nuestra mente y hacer ese mapa que llevamos. Recuerde que va a haber antes un caos donde va a haber hambrunas, tantas cosas sobre la tierra. Y va a llegar un momento donde el Señor, que ya había prometido que Él haría para nosotros un lugar y vendría por nosotros, va a raptar la iglesia. La iglesia entonces va a ser raptada. ¿Cuál es la iglesia? Desde que la iglesia se funda. ¿Cuándo se funda la iglesia? A partir de Hechos. En Hechos, de ahí para adelante, todos son los que se llaman ahí cristianos. Entonces el Señor va a venir y va primero a resucitar a los que han muerto en Cristo. ¿Quiénes han muerto en Cristo? Los que aceptaron a Jesús. Y luego los que estén vivos serán arrebatados. Por ahí viene el nombre del arrebatamiento. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Primera de capítulo 4, perfecto. Entonces, mientras que el Señor arrebata, en la tierra van sucediendo cosas. Aquí se inicia entonces un periodo que se llama el periodo de la tribulación. A mitad del periodo es la gran tribulación. En el cielo, cuando seamos arrebatados y nos encontremos con los que han muerto en Cristo, es decir, aquellos hombres como Orígenes, como otro grande del Pablo, otro que haya muerto en el Señor, Esteban, todos. Job no, Job es Antiguo Testamento. Tranquila que Dios a ellos también los va a resucitar. Cuando estemos en el cielo, entonces, ¿qué va a suceder con la iglesia? Va a haber el tribunal de Cristo donde Dios mirará nuestras obras, no para salvación, sino para recompensa. Entonces es clave que nosotros conozcamos eso. Y luego, allá estamos en el cielo, aquí está, durante el periodo de los 7 años. Y luego, ¿qué sucede? Las bodas del Cordero, donde Dios ha hecho que se casen con la iglesia, es el simbolismo de la unión. Cuando ya eso se da, entonces Dios, nuestro Señor, va a regresar. Mientras tanto, aquí abajo en la tierra se va a suceder todo lo que Dios ha prometido, una falsa paz. Pero esa paz sabemos que es mentirosa. A los 3 años y medio, entonces ya se levanta el anticristo y va a desenmascararse totalmente. Sabemos que van a ser periodos donde va a tener un gran poder y él va a traer entonces la abominación desoladora, como dice la palabra, sobre el templo, es decir, sobre la casa de Dios. Antes de que todo eso suceda, va a venir entonces esa guerra de las 6 naciones contra el pueblo de Jerusalén, porque el Señor va a permitir la tribulación para que el pueblo de Israel, todos los judíos, le conozcan a Él. Ellos por ahora no lo reconocen. Los que más le reconocen, dice, fue un buen profeta o un profeta más, pero no lo reconocen como el Mesías. Y es necesario reconocerlo como el Mesías. Entonces, cuando ellos ahí, Dios los acabe de destruir, entonces es cuando se levanta mucho más el anticristo a hacerle seguimiento para exterminarlo. Más o menos se habla de una tercera parte que va a ser rescatada, 50% de toda esa población va a ir a lugares de concentración otra vez. Tanto el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. ¿Cómo se le llama al anticristo? La bestia y el falso profeta. A ellos 3 se les dio poder para engañar al mundo entero y las naciones y traer sobre ellos
la idolatría. Recuérdese que aún dentro del templo va a haber una estatua donde van a idolatrar. Y todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero van entonces van a adorar al anticristo. Y el que adora al anticristo dice, adora el dragón. Que adora a la bestia, adora al dragón. Por eso es que al Señor odia tanto la idolatría, hermanos. Tanto la idolatría. Yo los animo para que el domingo no se vaya a perder la predicación que tengo. Ya estoy preparándola y me ha tenido aterrado. Le he compartido solo un poquito a mi esposa anoche y me decía, tiene que compartirla a la iglesia. Lo que se ha metido el hinduismo en medio de la iglesia cristiana. Listo, entonces vamos aquí. Vienen los juicios de las trompetas y las copas, los sellos, todo lo que el Señor tiene. Cuando se acaba esos 7 años, entonces viene el tiempo del Armagedón, cuando el Señor está viniendo. ¿Dónde va a llegar primero el Señor? Muy bien, María, al monte de los olivos. Y después el Señor del monte vuelve a la iglesia. ¿Por qué? Al templo. Porque ¿qué sucedió antes? Él estuvo en ese lugar, en Jerusalén, en el templo, y después fue a los olivos y se va. El Señor vuelve y regresa de nuevo. Eso es decir, esto tiene tanto para discutir. Esto tiene tanto para uno echarle cabeza. En ese momento entonces que el Señor acaba todas esas 6 naciones con el poder de su boca, Juan mismo dice que de su boca sale una espada de doble filo, es decir, tiene el poder y palabras para herir y matar, y con el aliento de su boca entonces acaba. 7 meses duran enterrando, imagínense los millares y millones. El Señor entonces llegó. Cuando el Señor llega, entonces arranca un nuevo periodo. Ese nuevo periodo se llama el periodo del milenio. Y ahí es lo que voy a tratar en esta noche. El rey gobierna su reino. Cuando usted y yo oramos, Padre nuestro, ¿cierto? Y ahí parte de la oración donde decimos, vénganos hoy tu reino. ¿Por qué estamos orando eso? ¿Por qué Jesús nos ha pedido que incluyamos en la oración del Padre nuestro, vénganos tu reino? Porque ese es un anhelo y una realidad. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros que el reino de Dios ha venido? Buena pregunta. Entonces, podemos considerar que el Padre nuestro que el Señor Jesús nos ha enseñado es un clamor para el anhelo de Jesús sobre esta tierra para que venga su reino en su plenitud y en su totalidad. Usted dirá, no, Dios ya está reinando. Sí, pero no en su totalidad. Porque ¿dónde recibió él el título del el rey de los judíos? Muy bien, en la cruz del Calvario. Y él no tuvo tiempo realmente de sentarse en el trono y juzgar ahí. Pero fue un preámbulo de lo que de lo que se va a venir. La historia, hermano, ha demostrado que el hombre no puede construir un paraíso. El mundo cada vez va más y más hacia un caos. Y no es que sea pesimista, es una realidad. Yo no sé cuántos animalitos acabaron de soltar en Bogotá que los tenían para sacarlos del país, que se los roban de las selvas. Triste, inhumano. Pobres loritos. El haber nacido loros para ellos fue, digamos, una maldición. El hombre sí crea, es capaz de crear lugares de fantasía, Walt Disney y todo. Pero eso es una realidad que usted tiene que llevar mucho dinero para poder vivir la fantasía, y apenas se le cae la plata, hasta luego, porque la fantasía hasta acá viene. Entonces,
el hombre no es capaz, hermano, de construir un paraíso porque en el mismo corazón del hombre está impregnado el pecado. Entonces, es necesario que venga el Rey de Reyes y el Señor de Señores y que haga lo que el hombre no pudo hacer y no logrará hacer. Y lo más precioso de todo eso es que el mismo Señor nos va a dar a nosotros la oportunidad de poder estar y reinar con Él. La palabra misma dice lo siguiente, ustedes que copian estos versículos, hoy como no hay tanto afán, entonces podemos discutir todos estos versículos que vamos a observar. Hebreos capítulo 2, versículos 7 y 8 dice lo siguiente. Hebreos 2, 7 y 8. Versículos 7 y 8. Dice así: le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Para que nos quede claro, mire el 9. Pero vemos aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dios lo sometió todo a Él. Ahorita le pregunto, ¿todo está sometido? No. Él tiene que venir y va a reinar. Sino como dice el Señor Pedro, apóstol, Él es paciente. Por eso no ha venido, es paciente para que muchos se arrepientan. Y bendito sea el Señor. Posiblemente, tengámoslo por seguro, hoy mucha gente en muchos lugares del mundo están diciendo por primera vez en su corazón, Jesús es mi Señor. Por eso Dios es paciente, pero va a tener unos tiempos y unos límites. El Señor va a venir, Él lo prometió y Él no es mentiroso. Él va a venir acá. Entonces, sabemos que Él va a tener un gobierno total. Entonces, cuando yo digo eso es que entonces Él no está en poder de todas las cosas, sí. Pero Él ha dado unos permisos. Por ejemplo, Satanás se puede mover. Puede tocarme a Job, pero no lo vas a matar. ¿Por qué? Porque el mismo hombre le ha entregado autoridad al pecado. Y vamos a ser honestos, hermanos. El pecado en nosotros impregna. Deje usted de congregarse 3 meses y mire a ver qué clase de personaje es. Así de sencillo. Nuestro corazón buscaría entonces siempre el mal. Esa es la tendencia nuestra. Vamos a ver entonces de este reino venidero que nos enseña el Antiguo Testamento. Acuérdese que aquí le estoy enseñando también cómo usted hacer defensa del Evangelio, hermanos. No solamente es escuchar una prédica, sino hacer defensa del Evangelio. Segunda de Samuel, capítulo 7, si son tan amables. Versículos 12 y 13. 12 y 13. Sí. Capítulo 7, versículos 12 y 13. Ok, perfecto. Este es el pacto de David. Y el Señor le dice a David así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré descendiente después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿De quién habla? Ojo, gracias, Salomón. Ahí habla de Salomón. Vendrá de tus propias entrañas, producido por él. No está diciendo que viene de una genealogía. ¿Listo? 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré
para siempre el trono de su reino. Ahora, yo les pregunto, ¿el trono de Salomón fue afirmado para siempre? Buena pregunta. Está buena como cuando uno está en clase, ¿no? Escriba A o B, ¿sí o no? Y ese profe, ¿cómo era la respuesta? ¿Ustedes qué creen que va a responder? No creo que ninguno responde. No. ¿Y por qué no? ¿Por qué todavía no se ha generado? Es decir, aquí es claro que de la misma genealogía va a venir alguien, pero cuando se habla de que va a estar establecido por siempre, no hace alusión de Salomón. Otra vez, cojan la Biblia y van a ir hasta Lucas capítulo 1. La respuesta se la va a dar la Biblia, no el pastor. Porque si va a pelear, ya sabe cómo es que pelea, ¿cierto? Pone la Biblia al frente y alega y le dice, Señor, no estoy de acuerdo. Y ni me nombre a mí porque pues yo nada tengo que ver. Yo no había nacido cuando Dios hizo. Lucas 1, versículo 31. Así que no era echar la culpa al pobre pastor, yo no había nacido. Y dice así, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era ese trono que iba a estar por siempre? El de Jesús. Entonces, cuando tú y yo estamos leyendo allá atrás, era la promesa que Dios le había dado. En Salomón, si vendrá de tus entrañas y levantará y va a construir un templo, una casa para el Señor, si es verdad. Pero en el trono de esa genealogía de la casa de David, sí va a venir alguien en el cual el trono iba a estar establecido y reinaría sobre la casa de Jacob. Ahí dice claramente, si no me equivoco, y reinará sobre la casa de Jacob. Y aquí nos está hablando, hermanos, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino que nos está hablando realmente de que Él se va a sentar sobre un trono y va a ser, digamos, como que diríamos nosotros en ese momento, el primer ministro de los israelitas. ¿Entiendes? Va a ser el rey del pueblo judío también y sobre toda la tierra. El Señor no murió de esa forma. No murió de esa forma. Recuerde quién estaba ahí en medio de los tiempos cuando Jesús muere, nuestro Señor. Estaba Herodes y estaba Poncio Pilato. Aquí viene Él como Rey de Reyes a juzgar y a reinar sobre todo el pueblo de Jacob, sobre el Israel, digámoslo así. Jacob son el que tuvo los 12 hijos que conforman el pueblo de Israel. Entonces, esto nos aclara que nuestro Señor entonces, cuando Él viene, va a estar desde Jerusalén reinando. ¿Ya entiende usted? Porque Satanás quiere entrar en el templo y sentarse en el trono. En los últimos tiempos el templo se va a volver a levantar. Y él quiere llegar a decir, yo soy Dios. Porque él siempre ha querido usurpar lo que pertenece al Hijo. Él siempre lo ha querido robar. Él quiere robar esa posición que Jesús va a tener como el Señor y Rey de Jerusalén. El mismo Isaías nos habla en el capítulo 2, si son tan amables otra vez. Mire todos los argumentos que le estoy dando para que pelee con la Biblia. Entonces usted dice, Señor, no estoy de acuerdo con Isaías 2. Bien, pero no me nombre, yo no nací, yo al Señor no lo conozco. Isaías capítulo 2, versículo 2 y 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén,
¿Cuál es el título de ese capítulo? Reinado universal, ¿cierto? De Jehová. Acontecerá que en lo postrero de los tiempos, mire cómo es de claro, en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de aro, y sus lanzas en hoces. ¿En qué? En rejas de arado, perdón, y sus lanzas en hoces. No alzará espada contra nación, nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Ese es, digamos, el sentido de por qué Cristo viene a la tierra. Ahora la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, tiene este versículo, la mitad del versículo en una pared, se llama la pared de Isaías, pero solamente Isaías, ni dice de dónde es capítulo 2, nada. Solamente ellos dicen lo siguiente: volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ellos han querido una paz mundial, pero sin Cristo. Sin Cristo. Y ese es el emblema que tiene la ONU. No lo tienen con Él, ni hace parte de Él. Y esa es la paz que solo el Mesías puede venir a dar. Ahora, ¿por qué los judíos no aceptaban a Cristo? Porque decían: esto no se ha convertido. Entonces ellos decían: no. Entonces el Señor, claro, ¿qué va a hacer? Espere que pasen todo eso, y cuando ellos lleguen van a ver esto. Pero no me recibieron antes. Sino tienen que, ya sabemos, a precio de sangre, aceptarlo a Él como el Mesías Salvador. Entonces usted puede notar que el Antiguo Testamento nos habla a nosotros de un reinado del Señor, pero en un reinado soberano sobre la tierra. ¿Quiénes van a participar de ese reinado? Haría usted una pregunta, y se la hizo. Déjeme felicitarlo, es usted supremamente inteligente. Mateo 25. Mateo 25. Versículo 31. 25-31 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos los va a poner ¿a dónde? A la izquierda, ¿cierto? Llega el Señor. Hubo un ataque en Armagedón, y hubo muerte tremenda. ¿Listo? Se está dando entonces, en ese instante, viene el juicio de las ovejas y los cabritos. ¿Qué dice así entonces? 34 al 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes son estas personas? Aquí están los que no han muerto, los que sobrevivieron, los que se ocultaron, los que se ayudaron mutuamente, los que fueron del pueblo de Dios, Israel, pero también los que fueron aquellos cristianos crispetos los primeros años, y a lo último se dieron cuenta: ay, mi mamá sí me dijo sobre esto, eso no era un ovni, fue un arrebatamiento. Entonces en esos que que por alguna misericordia del Señor alcanzaron a vivir los 7 años.
Entonces el Señor les va a decir a esas personas, ven y esté con nosotros, ¿cierto? 35, y le dice, ahí es donde viene la palabra, porque tuve hambre y me has dado de comer, sed, me das de beber, forastero, me recogiste, estuve desnudo, me encubriste, enfermo, me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos van a decir, Señor, pero ¿cuándo hicimos esto? Cuando te vimos así. Y el Señor claramente le responde, versículo 40, de cierto os digo que cuando tú lo hiciste a uno de estos pequeños que estaba escapando, a mí me lo has hecho. Aquellos que como en el holocausto nazi ocultaron tanta gente en sus casas y los sostuvieron por tanto tiempo, multitudes. Dios le dice, usted me dio a mí de comer. Usted puede imaginar, Señor, esa grandeza tan inmensa, esa gloria. Y uno decirle, Señor, pero ¿cuándo yo te di a ti un pedazo de pan? Dijo, no, cuando usted lo dio a ellos que se estaban ocultando, usted me lo dio a mí. Entonces esas personas van a entrar también a participar en el reino del Señor. Y hay muchos más. Solamente aquí estamos numerando. Ahora, ¿qué va a suceder con aquellos que son cabritos? Porque los cabritos y las ovejas no se llevan bien, si usted sabía. Los cabritos comienzan a golpear a las ovejas, son indisciplinados, comienzan a enseñarle maña, por lo cual un pastor tiene que ser o pastor con cabras o pastor de ovejas, pero no puede tener las revueltas. Entonces el Señor, por eso como pastor dice, se me van aquí las ovejas, se van aquí los cabritos. Ahora, que estas obras que ellos hicieron no fue que sean salvos por las obras, para que no fallemos. La salvación es por la fe, sino que esas obras eran producto de una fe realmente en el Señor. Ellos por eso creyeron en cuidar al pueblo de Dios y cuidarse en ellos mismos y cuidar a aquellos cristianos que se habían convertido en medio de la tribulación. Y por eso Dios le agradece. Ahorita, ¿qué sucede con los otros? Es muy triste. El Señor le dirá a estos, versículo 45, los que no hicieron lo que hicieron los demás, sino que buscaron, los siguieron, los acosaron, los mataron. Entonces el Señor va a decir esto. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ok? Entonces, estos que lograron entran a el camino de la vida eterna, pero todavía ellos no han sido transformados. Es bueno que usted tenga bien en cuenta ese aspecto. Ellos entran ya es decir, ya tienen la promesa de la vida eterna, pero aún ellos no han sido transformados los que van a quedar ahí. ¿Vamos? Es que esto se tiene que ir desenredando. Esto es una madeja muy interesante. ¿Qué hallaremos entonces nosotros allí en ese reino? El Señor ha dicho claramente, y el Salmo 2, como les decía a ustedes, es un salmo profético de los últimos tiempos. El Salmo 2 dice así en el versículo 6, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Él lo ha puesto, lo ha colocado, va a estar el Señor rigiendo. Entonces, cuando el Señor arranque ese tiempo de los 1000 años, va a ser un tiempo donde la maldición parcialmente, en una gran parcialmente va a ser quitada. Isaías 65:20 nos habla de esa gracia que va a haber. Y usted dice, ay, pero pastor, ¿por qué no todo? Porque todavía no ha sido juzgados. No ha venido el juicio hacia los incrédulos, ni el juicio. Apenas va a darse, y después se tiene que venir el juicio sobre Satanás. ¿Ok? Por eso es un tiempo de gobierno de Dios, antes de que venga cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, vamos a ver de aquí, 65 versículo 20, dice así. No habrá, el título cuál dice, cielos nuevos y tierra nueva, ¿cierto? No habrá
más allí niño que muera de pocos días, es decir, un nené, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué significa? La gente va a vivir por muchos años. Recuerde que todavía estos de aquí no han sido redimidos. ¿Quiénes fueron transformados? Los que estuvieron en el arrebatamiento, ¿listo? ¿Ok? Tranquilo que si ellos mueren en Cristo, Dios va a traer sobre ellos resurrección y renovación. Paso por paso. Vamos, acuérdense que vamos en el periodo de los 1000 años. Entonces, el Señor va a comenzar a traer allí longevidad, pero aún la muerte en sí no se va a evitar. En esos periodos de 1000 años todavía la muerte no se va a evitar, pero sí habrá gobierno por parte de Dios y gobierno por parte de los justos. Cuando el Señor arranca, va a suceder algo clave. ¿Y cuál es el primer asunto que Dios va a realizar? Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Ahora sí vamos a estudiar todo Apocalipsis. Todo esto que les hablé, con honestidad es para entender Apocalipsis 20. Dice entonces la palabra lo siguiente. Y vi a un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano. Una cadenota. O sea, cuando le dicen una gran cadena, estás pensando que las cadenas con que amarran los buques. Y prendió ¿a quién? La serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuántos años? Bueno. Vamos a ver si ustedes se pillan cositas. Versículo 3. La mitad del versículo dice, hasta que fuesen cumplidos, ¿cuánto? Versículo 4, en el último renglón, ¿y reinaron con Cristo? Versículo 5, el último renglón, ¿se cumplieron? Ok, versículo 6, último renglón, ¿y reinarán con él? 7, cuando los ¿qué? Ahorita sí entiende usted por qué se habla del milenio, de los 1000 años de Cristo. Entonces mire que no es nada que uno se haya inventado. La Biblia ahí lo está ratificando 6 veces. Entonces, por eso es que hablamos del gobierno de Cristo los 1000 años. No es que se lo haya inventado, pues teólogo, un pastor por allá, se le ocurrió 1000 años, es que 1000 años es como bueno. No. Hay un gobierno de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, por 1000 años. Entonces, hermanos, ese primer asunto que Dios va a hacer, ¿cuál es? Que leímos en el capítulo 1 y 2. Eso lo va a mandar a agarrar. Me dicen, el Señor le va a dar la orden y más que seguro todos se hablan de que ese ángel es el ángel Miguel. Por eso es que usted ve las figuras del ángel Miguel sometiendo a Satanás. Porque en el Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Entonces se habla de que Dios entonces le da al ángel Miguel lo siguiente. Le está diciendo al ángel Miguel, 1, le dio una llave. La llave es símbolo de autoridad. Es un reconocimiento. El Señor mismo manda a uno de sus ángeles que lo haga. Entonces llegan, Miguel encadena a Satanás y lo mete en el abismo. El abismo es el sitio donde están temporalmente antes del juicio los demonios. Allí en ese abismo entonces los tiene Dios, porque el lugar para ellos final es el gran lago de fuego. Por eso es que cuando el Señor estaba echando los demonios del endemoniado de
el Gadareno, ellos dijeron que no les mandara al abismo, porque ellos sabían, de allí me voy para el otro lado. Es que los demonios conocen. Entonces allá Dios los va a someter y van a estar encerrados por 1000 años. Por eso le da una llave a Miguel, me le echa candado allá y me los tiene guardados 1000 años. Ahora, esos 1000 años en el cual ellos están guardados temporalmente, es lo que el Señor hace para, digamos, poder hacer el gobierno sobre el planeta Tierra. Y es claro, digamos, aquí se revela digamos, la verdadera identidad del enemigo del pueblo de Dios. Mire cómo lo trata el dragón. El dragón se reconoce por ser feroz y cruel. La serpiente antigua, ¿qué nos trae recuerdo la serpiente? El engañador, el tentador, ¿cierto? El engañador, el manipulador. ¿Qué significa la palabra diablo? Calumniador, que calumnia. Y Satanás significa adversario. Entonces, ese gran poder va a ser encarcelado. ¿Qué sucedió antes con el anticristo y el falso profeta? 19:20, si no me equivoco. Fue apresada y con ella el falso profeta y fueron lanzados, la última parte, vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Entonces, ¿ahí quién quedó? Satanás no más, ¿cierto? ¿Listo? Ok. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Estoy hablando así muy... ¿Los estoy durmiendo, seguro? ¿No? Bueno. Porque ya me están llamando. Por eso es que usted y yo somos premilenaristas. Creemos en Cristo y los 1000 años de gobierno de Cristo. Hay una corriente muy fuerte que son los amilenaristas que dicen que no hay reino como milenio como tal, sino que lo espiritualizan y dice, eso está allá el Señor en los cielos y desde allá el Señor está gobernando. No, es que es atado y es atado, no a medias, porque no existirían esas cosas que hay acá adorando a Satanás por todo lado, hermano. Es atado y es atado realmente. Entonces, ellos piensan que la iglesia hereda las promesas que son de Israel. Y no, unas cosas son las promesas para Dios, hay promesas generales, pero hay promesas que le dio al pueblo de Israel. Y no podemos nosotros robárselas, son de ellos realmente. Son cosas que Dios ha dejado para ellos. Ahora, cuando ya está encarcelado, dice el Señor, dice la palabra, versículo 4, ¿qué sale ahí? ¿Y vi qué? Y tronos, ¿cierto? Entonces, en esos tronos se van a sentar la gente que tiene la facultad de juzgar, que la han recibido por parte de Dios. Y mire lo que dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, en este reinado ya tenemos aquellos que terminan vivos y el Señor le dice, venga. Segundo, ¿con quién viene el Señor? Con la iglesia. Acuérdense que yo les dije, con sus santos, y viene con los ángeles, y viene con la iglesia. ¿Listo? Viene a reinar. Y va a venir también con los santos del Antiguo Testamento. Voy a darles a ustedes entonces todas estas poblaciones. Con los santos del Antiguo Testamento, Daniel 7:27, esa es la promesa. Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad
de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Dios va entonces a llamar a estos que han muerto en la fe del Señor, con lo que Dios les entregó, y van a ser parte del pueblo de Dios. Los segundos que van a estar ahí, o los terceros, digámosle así, los apóstoles, Mateo 19, 28. Dice así la palabra: y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Entonces, por eso es que nosotros vemos la figura de los 12 ancianos. Ellos van a ser parte del reinado del Señor. Usted y yo como creyentes, vamos a Apocalipsis, 2 de Timoteo 2.12, 2 de Timoteo 2.12, dice así: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero recuerde muy claramente que yo les hablaba allá atrás que Cristo vendrá con sus santos. Ahora, nosotros no vamos a tener nada que ver en Armagedón. El Señor mismo los va a acabar. No es que usted vaya a sacar una espada y... No, el Señor con el poder de su boca. Y ya vimos... pasemos a Apocalipsis, si es tan amable, capítulo 2. Lo que le dice el Señor a la iglesia, capítulo 2, 26 y 27. Mire lo que dice. Al que venciere, esta es una palabra ¿quién? ¿Para quién? Para la iglesia. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también la he recibido de mi Padre. Dios, entonces mire que ahí está dando autoridad para gobernar. 5:10, si nos queda alguna duda. Y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y lo adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu... estoy leyendo mal. 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces mire que ahí están las promesas de que los creyentes también reinarán. Y ya le leí a ustedes sobre los que pasaron la tribulación y fueron asesinados, también ellos van a reinar, los que fueron decapitados. Entonces, hermano, sigamos en Apocalipsis 20, voy a adelantarme ya para que tengamos más tiempo para orar. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando él está hablando aquí, no está hablando de la primera resurrección que se dio en el arrebatamiento, sino en los tiempos del milenio. Es decir, ahí va a haber la resurrección para vida y resurrección. Va a haber otra resurrección luego al final de los 1000 años para la resurrección, para muerte eterna. Entonces aquí son los que van a estar en la resurrección para gobernar con el Señor Jesucristo. El mismo Lucas capítulo 24, versículo 40 dice lo siguiente. Ya casi. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Hagamos una cosa, parémonos para que ustedes... ¿Estamos bien? ¿Está tensionante? ¿Están tensionados? Ah, bueno. ¿Vamos bien? ¿No están desconectados? ¿No? Lucas 24, versículo 40 al 43 dice así: y de esto le mostró las manos
y los pies. Es decir, aquí estamos hablando de los que van a resucitar, qué capacidad van a tener. Y como todavía ellos de gozo no lo querían, estaban maravillados y les dijo, ¿tenéis algo que comer? Él tomó y comió delante de ellos. El Señor Jesucristo en esos 1000 años va a darle la capacidad a las personas de tener, digamos, una vida, pero en su gloria. Es decir, esto es tremendo porque el Señor pudo traspasar paredes, pero también comió y lo pudieron tocar. Es decir, es en la gloria del Señor tremendo. Eso va a ser, pero más tremendo es lo que va a suceder ahorita más adelante. En ese momento y en ese tiempo, queridos hermanos, habrá justicia, va a haber paz, va a haber gozo. Allí la maldición no se dará, pero habrá maldad. Va a haber abundancia, va a haber salud, ya vimos, va a haber bienestar, va a haber mucha bendición en abundancia, pero el corazón va a estar todavía contaminado, igual que sucedió con Adán y Eva, teniendo todo eso tan maravilloso, pero en su corazón ellos quisieron hacerse igual a Dios. Luego de esto, de los 1000 años, va a haber una rebelión. Entonces ya tenemos todos los 1000 años que Dios va a juzgar. Se van a acabar los 1000 años y se viene una rebelión. ¿Y por qué se va a venir la rebelión? Capítulo 20, versículos 7 y 8 de Apocalipsis. Sí. Déjele la piolita de Apocalipsis, que ese es el versículo, el capítulo clave. Dice así. El 6 es muy lindo. Bienaventurado el santo que tiene partícipe en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. La última gran rebelión. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gog y Magog son diferentes a lo que usted y yo vimos en el juicio de las naciones, porque ese fue una guerra de 6 naciones y fue antes del capítulo 40, 41 y 42, si no me equivoco, que es cuando se habla del templo milenario. Entonces, cronológicamente, esa es otra batalla. Esta ya es una, y en la otra estuvo muy inmiscuido el anticristo y el falso profeta. En este es Satanás. De seguro salió con todos sus demonios. Y con todos sus demonios fue y contaminó la tierra. Ahorita preguntamos, ¿quiénes? Esa es la pregunta clave. Si ya fuimos transformados, fueron resucitados, ¿quiénes entonces se levantaron a hacer guerra contra Dios? Bueno, los demonios natural. ¿Cuál? No, porque los cabritos fueron lanzados. ¿Quién quedó? ¿Quién quedó y no fue transformado? El pueblo y aún creyentes, eso que quedaron y que pasaron, ellos luego tuvieron hijos, 1000 años. Y de estas generaciones que quedaron sobre la tierra, se van a levantar a decir, no aceptamos el gobierno del Señor. Y es tremendo, porque fueron 1000 años Satanás encerrado en el abismo, pero y mire lo que nos enseña eso, ni aún el corazón de Satanás cambió, y aún en el pueblo siguió la maldad y la rebelión. Ahí todavía está la maldad y la rebelión.
aún viendo el reinado de Cristo, y no van a querer aceptarlo. Se van a rebelar. Todas esas generaciones que van a nacer. Y esa será la última de todas las revelaciones. Aquellos que no se sujetaron a la gracia y rechazaron la gracia. Estos son los que van a estar ahí. En la última rebelión. ¿Y Dios qué va a hacer con todos ellos? Entonces también van a morir y Satanás ahí sí ya va a ser lanzado al lago de fuego. Termina entonces, podemos decir, los enemigos de Dios que estaban vivos, terminan ahí. Todavía falta juzgar a los que están muertos, que es dentro de 15 días que la predico. Todavía no hemos llegado ahí. Al juicio ante el trono blanco que dice enseguida. Hermano, de todo esto entonces, ¿qué debemos aprender como iglesia? ¿Qué debemos nosotros tener en cuenta? Y justo hoy que estamos en una noche de ayuno, de vigilia, es que para mí es lo mismo. Estoy ayunándome la comida. Yo me siento en ayunas. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Por qué Dios nos entrega esto? ¿Por qué le da la capacidad a la iglesia de analizar esta palabra? Y no es porque el Señor se le haya ocurrido, no, porque Dios tiene un interés en el pueblo. Y de seguro, hermanos, esa fidelidad la podemos ver en Lucas, o lo que nos pide la palabra, capítulo 19. Versículo del 11 al 27. Y esta parábola sí que es clave. Esta parábola dice así. Dice que el Señor, oyendo las cosas que estaban diciendo, prosiguió y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y dijeron, aquí ya el reino llegó. Entonces el Señor le dice, un hombre noble se fue. ¿Un hombre? ¿Cómo? Noble. Se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Precioso, ¿no? ¿De qué hombre noble se fue? Ok, perfecto. Y llamando a 10 siervos suyos le dio 10 minas y le dijo, negocia entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. 10 ciudades, gobierno. Y así sucesivamente. Versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo delante de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítales la mina y dale al que tiene 10 minas. Entonces ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitaré. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí.
tremendo. Hermano, tenemos que aprender a ser fieles con Dios. Aprender a vivir esta vida, hermanos, sabiendo que lo que usted haga por el Señor no va a ser en vano. Dios lo va a recompensar, hermanos. Dios lo va a recompensar. No vivamos desagradecidamente ante un sacrificio tan grande. Es que el reinado de Dios es lo mejor que a usted le puede pasar. Es lo más especial que pueda haber a usted en su vida. Reinar, vivir junto a Dios por la eternidad. Y ser librado usted del lago de fuego. Maravilloso. Maravilloso. Y segundo, esto muestra realmente, hermanos, lo incorregible que es el corazón. Si usted y yo no dependemos del Salvador, no tenemos oportunidad alguna. Como le dije a ustedes, la naturaleza del mal en esos genes está metida. Si no viene un Salvador por nosotros, si no viene ese Salvador por el hijo que usted tiene, por los nietos que usted tiene, no hay oportunidad alguna. Ni aún viviendo aquellos que van a nacer en la época del milenio, muchos de esos no lo van a reconocer. Y es porque la maldad está en medio de todos. Por eso la palabra dice claramente lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es vivir realmente creyendo y confiando en el Señor. Hermanos, tenemos que pedir por la paz, porque si tenemos paz en la ciudad vamos a tener paz nosotros, pero no nos engañemos. La paz verdadera y eterna es con Cristo. La paz que viene con hombres no es una paz verdadera y completa y eterna. Eso no va a ser así. No va a ser así. Por lo cual tenemos que aprender a depender y a clamar de Dios. Que la gente realmente llegue al conocimiento de Cristo. Que usted pueda predicar la palabra con mayor sabiduría y entendimiento. Realmente los que han venido todos estos miércoles y se han sido juiciosos, ustedes tienen ahí un seminario. Un seminario. Usted le ha dedicado más de 15 horas, sobradamente 20 horas, podemos decir, a todo este estudio. Entonces no desechen el conocimiento que Dios les ha dado. También están grabadas. Usted puede decir, quiero llevarme toda la serie. Usted puede venir y la puede comprar, hermanos, y se la puede llevar para su casa y meditarla y aprender y tomarla como un estudio para usted. ¿Quiere gobernar con Cristo? Entonces usted está llamado a dos cosas. Primero, y que es el camino correcto, hermano, que usted sea arrebatado. Pero aquellos que son arrebatados son los que realmente tienen el sello del Espíritu Santo sobre sus vidas. Han nacido de nuevo. El poder de Dios está en ellos. No estoy diciendo que sea sin pecado, no, hermanos. Pero es más grande el poder de Dios en su vida que el poder de las tinieblas. Si no, ya sabe, no vaya nunca a negar a Cristo, escóndase, de seguro lo van a encontrar, pero muera por el nombre del Señor. Que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero de Él.
Sea fiel con lo que Dios nos ha dado. Porque un hombre noble se fue a recibir el reino. Después, en autoridad va a venir. Hay que ser fieles, mi hermano. Tú eres fiel, buen siervo y fiel. En lo poco has sido, por lo mucho, usted entonces se me va y va a gobernar 10 ciudades. Gobernaremos con Cristo. Imaginémonos sirviéndole al Señor con gusto. La tierra será bendecida. Aquellos que han trabajado la tierra, Belencita, no creo que usted sea toda Belencita. Pronto mi morena mayor, volver a ver esos frijolotes. Esas zanahoriosotas que Dios va a bendecir. Queridos hermanos, entonces le dejo a ustedes esa palabra para que sigamos metidos en la venida del Señor y como pueblo aprendamos a prepararnos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Padre, hoy te damos gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy, de la promesa y la esperanza que tienes para nosotros. Cuando tú, Señor, te ibas, los mismos ángeles le dijeron: ¿por qué se quedan mirando? Si así de la misma forma como lo veis irse, así también Él va a venir. Cristo va a venir. Cristo va a venir, lo creemos. Tú vas a venir, Señor, a cumplir la promesa dada a la iglesia y la promesa dada, Padre, al pueblo de Israel. Que tú, Señor, te sentarías y gobernarías en la casa de Jacob, y toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, Padre. Oh Señor, gracias, porque en tu perdón, Señor, en tu sacrificio, tenemos, Señor, una salvación tan grande, inmerecida, Padre, porque no hicimos nada. Una salvación, Padre, gratuita, pero que valió mucho para el quien la dio. Padre, que no seamos personas, Señor, que no agradezcamos tan grande salvación, tan grande regalo, Señor. Oh Padre precioso, perdona mis pecados, perdóname, Señor. Ayúdame a ser consciente de tan inmensa verdad, Padre, tan inmensa verdad que tú, Señor, tienes para tus hijos. Un cielo nuevo y una nueva tierra, que tú tienes para tus hijos, Señor, la vida eterna, que tú tienes para tus hijos, Padre, un lugar donde no habrá más llanto ni habrá más dolor, un lugar, Padre, donde seremos llenos de ti, donde no habrá falta de nada, donde seremos transparentes, allá no habrá el engaño ni la envidia, porque seremos transparentes los unos a los otros, Padre, por tu misma luz que lo iluminará, Señor. Seremos sustentados, Padre, en tu verdad y en tu misericordia. Alabaremos, Señor, las grandezas del gran Cordero de Dios. Exaltaremos junto con tus ángeles, con los seres creados y los ancianos, el nombre que es sobre todo nombre, y gritaremos: la gloria y la alabanza es para el Cordero, para el que vive por los siglos de los siglos, Señor. Padre, sabemos que tú vendrás, Señor. Sabemos, Padre, que tú tomarás, Señor, a tu iglesia y será arrebatada. Tú has dicho también, Señor, que aquellos que han muerto en Cristo, aquellos, Padre, que hemos amado, que vimos
ver partir, Señor, pero con la fe que murieron en Cristo, Señor, nos gozaremos porque nos volveremos a encontrar todos, Señor. Nos abrazaremos y gozaremos y saltaremos y diremos: bendito el Cordero que nos ha rescatado, bendito aquel que nos ha dado vida eterna. Padre, y alabaremos por todos los siglos y danzaremos y gritaremos su nombre sobre todo nombre. Él es el Hijo de Dios y te conoceremos tal cual eres, Señor. Podemos verte, Señor, ver, Señor, tus ojos, ver, Señor, Padre, tu presencia en el nombre de Jesús, ver tu presencia. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a terminar este pequeño corto tiempo para empezar el tiempo de intercesión y vamos a decir: quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero menguar para que crezcas tú. Dile: yo quiero menguar. Yo quiero menguar